Hola de nuevo. Bueno, vamos a ver qué nos encontramos esta semana, porque esta semana vamos a trabajar vamos a empezar este tema nuevo, que es el tema de estadística. Y bueno, ahí nos vamos a encontrar varias cosillas nuevas. No sé si alguna vez habéis trabajado con estadística o no, pero bueno. Os recomiendo que os leáis bien los apuntes, que intentéis entender todo lo que estamos haciendo y si no, pues que en la videoconferencia preguntéis. En la primera parte os vais a encontrar con muchas definiciones, muchos trabajos bueno, muchas cosas de pues, los elementos con los que vamos a trabajar, ¿no? ¿Qué qué es la estadística? ¿Qué es una variable estadística? ¿Qué tipo de variable estadística hay? Etcétera. Bueno, fundamentalmente con lo que voy a trabajar es con los tipos de variables estadísticas. Una variable estadística no es más que lo que vayamos a estudiar. Una variable estadística puede ser, por ejemplo, el color del pelo de las personas. Una variable estadística puede ser el número de hermanos que hay de los miembros de la clase. Una variable estadística puede ser la altura de los alumnos de la clase. O puede ser el tiempo que tardan en llegar de su casa al instituto. Una variable estadística es lo que vayáis a estudiar. Y a partir de esa variable, pues nosotros podemos calcular varias cosas y hacer varias cosas que nosotros vamos a centrarnos en esta primera parte, pues eso, en las definiciones y en las tablas de frecuencia, ¿vale? Entonces, ¿qué tipos de variables nos podemos encontrar? Pues nos podemos encontrar variables que son cuantitativas y cualitativas. ¿Cuáles son las cuantitativas? Las cuantitativas son las que yo puedo medir con un número, las que se pueden medir. El número de hermanos, la estatura, el peso, el tiempo que tardo en hacer no sé qué. ¿Vale? Esas son las cuantitativas. Y las cualitativas son las que se refieren a una cualidad, pues, por ejemplo, el color del pelo, mi equipo favorito, la ciudad en la que vivo, etcétera. Y esas no se pueden medir con un número, ¿vale? Y dentro de las cuantitativas tenemos las discretas y las continuas. Básicamente, las discretas son las que miden cosas que no se pueden partir, el número de hermanos, el número de veces que voy al médico, el número de personas que viven en una ciudad, no lo sé, ¿vale? Cosas que no se pueden partir, elementos que no se pueden partir. Y las continuas miden magnitudes que sí se pueden partir. Pues por ejemplo la estatura. La estatura se puede dividir. Yo puedo medir 1,87,5 o puedo medir 1,59,3 ¿vale? Se pueden medir. Perdón, se pueden partir. El tiempo también se puede partir. El peso se puede partir. ¿Vale? Entonces, básicamente se la diferencia que hay entre discreta y continua. Pues eso es lo que tenéis que hacer en algunos de los ejercicios. Decir si son cualitativas o cuantitativas y además las cuantitativas decir si son discretas o continuas. ¿Vale? Venga, más cosillas. Luego, bueno, eso sería el ejercicio de hoy 3. Luego aparecen elementos como el individuo, la población, la muestra. Básicamente, un individuo es un elemento, un objeto, una persona, lo que sea, sobre el que se está haciendo el estudio. Por ejemplo, si yo hago el estudio de los hermanos que hay o de los hermanos que tiene cada alumno que hay en la clase, los individuos es cada uno de los alumnos, no los hermanos, es cada uno de los alumnos que hay en la clase. Si yo estudio la altura de los alumnos de la clase, pues un individuo es cada uno de los alumnos también que hay en la clase. Si yo estudio la cantidad de residuos que generan las empresas de Andalucía, pues un individuo es cada uno de esas empresas. ¿Vale? No confundáis individuo con persona. Puede ser una persona, puede ser un perro, puede ser una empresa, o puede ser un instituto, puede ser lo que sea. Es sobre, digamos, el objeto sobre el que se estudia la cualidad. ¿Vale? La cosa sobre lo que se estudia una propiedad. Luego, población. Hay que tener cuidado luego con población y muestra. La población es el conjunto completo sobre el que se estudia la variable estadística. Por ejemplo, imaginaos que vamos a estudiar la intención de voto de los españoles, ¿no?
Pues entonces la población serían todos los españoles que tienen derecho a voto. Pero cuando hacen esas encuestas no le preguntan a todos los españoles que pueden votar, a los 30 millones de españoles que pueden votar. Lo que hacen es coger unos pocos, eligen unos pocos bien elegidos, hay que elegirlos bien, y le preguntan a eso, ¿vale? Pues a esos a los que realmente le preguntan, eso es la muestra, ¿vale? La muestra es un trozo de la población al que se le pregunta para luego hacer el estudio estadístico. Pero cuando se hace un estudio no se pregunta a todo el mundo, ¿vale? Lo que pasa es que la muestra se intenta coger lo mejor posible para que sea lo más representativo posible y los datos sean lo más exactos posible. Pero la población, digamos, es todo el conjunto de los individuos sobre los que se quiere saber una información y la muestra es a los que se lo pregunto o a los que le hago el estudio o a los que le hago lo que sea, ¿vale? Y luego el tamaño, pues es la cantidad de individuos que hay en cada uno. El tamaño de la población es pues todos los individuos que hay en la población, es el número de individuos que hay en una población. Y la muestra, el tamaño de la muestra es la cantidad de individuos que hay en la muestra, ¿vale? Y eso es lo que tenéis que hacer en estos ejercicios. Decís cuál es la población o cuál es el tipo de variable, en fin, lo que nos pregunte. Y el 9, bueno, el 9 es un pelín más complicado, intentáis hacerlo, ¿vale? Y si no, me preguntáis. Y luego pasamos a los ejercicios en los que tenemos que realizar las tablas. Bueno, vosotros habéis visto o veréis en el libro las tablas que nos encontramos, que son de este tipo, que aparece x sub y, n minúscula sub y, n mayúscula sub y, f minúscula sub y f mayúscula sub y, ¿vale? Con esto nos vamos a apañar, que son... El x sub y son las modalidades, es decir, qué valores puede tomar la variable. Pues, por ejemplo, en este, como estoy viendo las notas que hay, pues voy a ver qué números hay, qué notas pueden tomar los alumnos. Pues estoy viendo que siempre ordenados de menor a mayor. Pues estoy viendo que pueden tomar el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, ¿vale? Así hasta el 10, ¿vale? Y ahora, esos serían las variables, los valores que puede tomar. Si estoy estudiando el color del pelo, que puedo hacer una tabla con una cualitativa, pues aquí pondría moreno, rubio, castaño, pelirrojo, lo que sea, ¿vale? Esa es la diferencia que hay. El n sub i, esta minúscula, esa es la frecuencia absoluta. ¿Qué significa la frecuencia absoluta? Pues son el número de veces que aparece un valor concreto. Por ejemplo, el 0. Voy a hacerlo solo para unos pocos, ¿vale? El 0. ¿Cuántas veces aparece el 0? Pues aparece una vez y dos veces. Ya no aparecen más ceros. Pues entonces, ¿qué tengo que poner aquí en el que le corresponde al 0? Pues un 2. Eso significa que del valor 0 hay dos valores en los datos que nosotros hemos recopilado. Del 1, ¿cuántos hay? Pues serían 1, 2, 2, 1. Pues también aquí va un 2. ¿Vale? Y así con todos. No lo voy a hacer más, ¿vale? Esa sería la frecuencia absoluta, ¿vale? Imaginaos, me las voy a inventar, ¿eh? Imaginaos que las frecuencias absolutas son estas. Es para hacer la frecuencia absoluta como la siguiente. Bueno, la suma de todas las frecuencias absolutas tiene que ser el número de datos que tenemos, ¿vale? No puede salir ni más o menos. Si no sale el mismo es que nos hemos equivocado en algo. ¿Qué es la frecuencia, la n mayúscula esta? Esta es la frecuencia absoluta acumulada. ¿Qué significa eso? Pues la frecuencia absoluta acumulada es la frecuencia absoluta de la posición en la que estoy más todos los que hay por arriba. Por ejemplo, este primero. Aquí aparece un 2. ¿Hay algún elemento por arriba de este 2? ¿Hay algún elemento más por aquí arriba? No. Pues entonces la frecuencia absoluta acumulada es 2. Este 2 que hay aquí, ¿hay algún elemento más por arriba? Sí. Están este y este, pues 2 más 2, que son 4. Para este serían 4 más 2 más 2, que son 8. Para este serían 6 más 4 más 2 más 2, que son 14. ¿Vale? Y así con todo. Una forma más o menos fácil de hacerlo, aunque es verdad que entonces no sabéis el significado, pero bueno, que es como viene en el libro, es la siguiente. Creo que viene en el libro así, es la siguiente. La primera es igual. Y luego para calcular las demás se van sumando esta que hemos obtenido más este que hay aquí. Yo obtengo 2 más 2, que son 4. 4 más 4, que son 8.
8 más 6, que son 14. 14 más 7, que le correspondería el 21 aquí, ¿vale? Y así. Esa sería la frecuencia absoluta acumulada. Y luego las frecuencias relativas, esta es la F. Las F son frecuencias relativas, que son la proporción. Por ejemplo, ¿cuántos datos hay aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16. 16 por 2 dice, hay un total de datos de 32. Esa es la N mayúscula sin nada. Esos son los datos totales. Hay 32 datos, significa que hay 32 alumnos. Entonces, ¿cuál es la frecuencia relativa? Pues la frecuencia absoluta entre el total. Serían este 2 entre 32. En el siguiente sería este 2 entre 32. En el siguiente sería este 4 entre 32. En el siguiente sería este 6 entre 32. En el siguiente 7 y así. ¿Vale? Esa sería la frecuencia relativa, que me da la proporción de elementos, la proporción de cada una de las observaciones, de cada uno de los valores. Y la frecuencia relativa acumulada, pues es la absoluta acumulada entre el total. Es decir, sería S2 entre 32, S4 entre 32, S8 entre 32, este 14 entre 32 y así. ¿Vale? Y así es como serían las tablas de frecuencia. ¿Vale? Esto sería para las cuantitativas y las cualitativas. Las cuantitativas discretas y las cualitativas. Y luego para las continuas son un pelín más complicadillas. Como por ejemplo, en este problema que lo va a explicar, bueno, los otros ejercicios, esta es la única diferencia, el 13, la única diferencia que hay es que es cualitativa, ¿vale? Pues entonces, lo único es que en vuestra X sub I, en vez de poner 0, 1, 2, 3, pues tenéis que poner divertida, aburrida, cargante, fantástica, excelente y buena, ¿vale? Y luego contad cuánto hay, ¿vale? Pero es lo mismo. Digo, el 1 también es cuantitativa, como el que acabo de explicar, ese no hay problema, y en el 2 es cuantitativa continua, ¿vale? Entonces, la única diferencia que hay es que además de todas las columnas que había antes, ¿vale? Que no las voy a repetir, que estos son los N sub I, ¿vale? Y la otra. La única diferencia que hay es que aparecen unos intervalos, ¿vale? Entonces, los intervalos significan que tenemos que contar todos los valores que hay entre 20 y 28, ¿vale? Y aquí, en el X sub I, lo que se pone es el valor que está en la mitad entre el 20 y el 28. ¿Qué número se queda entre el 20 y el 28? El 24. ¿Vale? Que en este caso se llama marca de clase, ¿vale? Y luego pues se hace igual, es decir, ¿cuántos números hay entre 20 y 28? Pues me vengo a mi tabla y cuento cuántos números hay entre 20 y 28. ¿Que hay 7? Pues aquí pongo un 7. ¿Que hay 5? Pues ahí pongo un 5. Pero no se cuenta, el 28 no se cuenta, ¿vale? Ese extremo superior no se cuenta. Es decir, que serían el 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 y 27. ¿Cuántos de esos hay en la tabla que me dan? Pues el siguiente intervalo, pues como van de 8 en 8, pues sería del 28 al 36. ¿Por qué sé que van de 8 en 8? Porque el primer intervalo que me dan va del 20 al 28. El siguiente tiene que ir del 28 al 36. El siguiente tiene que ir del 36 al 44. Y el siguiente tiene que ir del 44 al 52. ¿Cuándo termino? Pues termino cuando abarque el número más grande que aparezca en esta tabla. El número más grande que aparece en esta tabla parece ser que es el 55. Pues entonces, en el siguiente intervalo, que es del 52 al 60, ya está dentro del 55. Pues entonces ahí es donde paro, ¿vale? Esto es lo que tendríais que poner vosotros, ¿vale? Y luego completar la tabla con las marcas de clase. Si este es el 24, pues la marca de clase de este será la mitad. El número que se queda entre 28 y 36 es 32. El número que se queda entre este y este son 40. Este es 48 y este es 56, ¿vale? Os lo digo yo. Y luego aquí, pues contáis simplemente cuántos elementos hay entre el 28 y el 36. Pues cuento cuántos números hay entre 28 y 36 de esta tabla. ¿Cuánto hay entre 36 y 44? Pues lo mismo. Y completamos la tabla igual con el N sub I, con el F minúscula sub I, que es la frecuencia relativa, y con la frecuencia relativa acumulada. Eso es lo mismo. Lo único que cambia es cómo contamos los datos, ¿vale? Yo entiendo que esto es un pelín complicado al principio, pero bueno, si tenéis dificultades, pues preguntáis, ¿vale? Venga, hasta luego.